Hoy hablaremos de la representación de una imagen. ¿Para qué crees que te sirva saber lo que es una imagen? Una imagen te ayuda a conocer tu entorno y tu mundo partiendo desde modelos de realidad hasta un concepto de representación. Puede ser una fotografía, una pintura, una ilustración o una escultura. La imagen puede reflejar la apariencia de las cosas, también puede abarcar mucho más que la simple apariencia, ya que puede transmitir sentimientos o representar la realidad de manera subjetiva. Pero, ¿cómo podemos hablar sobre la imagen? Es importante conocer los elementos que la conforman y lo fundamental para poder identificarla e irla conociendo, ya que también la visualización de una imagen puede depender del observador, así como de sus componentes elementales. Los elementos que representan la imagen son componentes presentes en la naturaleza, por la que está compuesta. La complejidad de cada uno de estos elementos es variable. Entre la naturaleza y sus funciones plásticas hay que considerar una diferencia entre ellos, por lo que en un conjunto van a conformar la imagen. La complejidad de estos elementos es analizable. Para saber cómo es una imagen podemos observar y analizar las características visuales como los colores, las formas, los detalles y la composición entre elementos. Nos ayudan a comprender el contenido y el mensaje que la imagen intenta transmitir. Las imágenes generadas con inteligencia artificial a veces pueden generar anomalías visuales o detalles faltantes que pueden ser más evidentes al observar la imagen de cerca. ¿Cuáles son los elementos básicos que conforman una imagen? Para poder identificar una imagen, el ojo la codifica y es por la mediación de la luz que entra a nuestro ojo. Una imagen está compuesta de puntos, líneas, planos, texturas, dimensión, color, movimiento, también conformada por elementos unidimensionales. Los elementos fundamentales de la imagen son la materia prima de toda información visual. Constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido por punto, línea, contorno, forma, tono, color, textura, dimensión, escala, dirección y movimiento. A partir de ellos se proyectan y expresan todas las variedades de declaraciones visuales de objetos, entornos y experiencias. El punto es la unidad mínima de información visual. A pesar de su aparente limitación de significado, puede generar mensajes que aportan información. Prueba de ello es la cualidad de generar texturas cuando aparecen en conjunto. También es considerado el elemento más básico en la definición de figuras geométricas, ya que a partir de él se pueden trazar líneas, segmentos, rayos, formas más complejas e incluso en geometría se puede decir que es el origen, ya que suele ser utilizado como referencia inicial para marcar un lugar en el espacio. La línea representa una serie constante e ilimitada de puntos. Dicho con otras palabras, son muchos puntos que están uno detrás del otro, que están tan pegados que no vemos separación entre ellos. Así forma la línea. La línea puede ser diferentes propósitos dependiendo del contexto en el que se encuentra. Puede dividir nuestra imagen en zonas y además se utiliza para dirigir la atención del observador desde el borde de la composición o desde un área específica dentro de ella, hacia un objeto o una ubicación determinada en nuestra imagen. El contorno. El contorno se produce cuando una línea se comienza en un punto, termina regresando al punto de partida original, creando así formas al continuar y cerrar la línea. El contorno puede alternar en grosor, color y estilo, y su objetivo es sobresalir y resaltar los límites y contornos de los objetos. Además, el contorno puede dar más información sobre la forma, textura o estructura de los elementos que están en la imagen, ya sea que esté presente o no. Su anchura y su tacto, todos influyen en la historia visual de una obra. Un ejemplo de esto puede ser un contorno claro y marcado puede comunicar una sensación de firmeza y exactitud, mientras que un contorno desigual o difuminado puede sugerir emociones de movimiento o de tubo. El plano es la base en la composición de una imagen, ya que le brinda estructura y dimensión. Es un elemento especial que posee características como su superficie bidimensional y su relación con el color y la textura. El plano define lo ancho y lo alto. Se puede integrar varios planos en la misma imagen y también determinar la organización del espacio existente y la superposición de espacios. Crea una sensación de profundidad. El color. El color es esencial para crear una imagen visualmente atractiva y expresiva. A través de la elección de una paleta cromática específica es posible transmitir sensaciones, establecer ambientes y dirigir la atención de los observadores hacia un aspecto particular de la composición. Los tonos cálidos, como el rojo, naranja y amarillo, pueden evocar emociones intensas, pasión y vitalidad.
Por otro lado, los colores fríos como el azul, verde y violeta sugieren una serenidad. La combinación de colores complementarios o similares puede generar contrastes visuales dinámicos y atractivos en una obra. Además, el color puede usarse simbólicamente para representar conceptos abstractos o estados de ánimo. Por ejemplo, el blanco puede simbolizar pureza y paz, mientras que el negro puede asociar con elegancia y misterio. En definitiva, el color constituye un elemento visual poderoso que potencia la fuerza de una imagen, añade capas de significado y comunica de forma efectiva emociones y mensajes a través de la composición visual. Forma. Las tres formas fundamentales y universales son el círculo, equilátero y el cuadrado. Cada uno tiene sus significados únicos y al combinarse de manera diversa generan todos los elementos visuales presentes en la naturaleza. La textura tanto visual como táctil revela la apariencia superficial de los materiales. Cada textura se compone de múltiples elementos idénticos o similares dispuestos a distancias uniformes entre sí en una superficie plana y con poco relieve. Según Munari, la cualidad fundamental de las texturas es su uniformidad, ya que el ojo humano las interpreta como una superficie. El ritmo. El ritmo en el ámbito visual se basa en la repetición de elementos como líneas, formas, colores o texturas dentro de una imagen. Esta repetición puede ser constante, uniforme, denominada como ritmo regular, o más variada y no uniforme, conocida como ritmo irregular. El ritmo contribuye a generar una sensación de movimiento, fluidez o incluso armonía en la composición visual. Por ejemplo, la disposición ordenada de árboles en un paisaje representa un ritmo regular, mientras que un conjunto de flores diversas sugiere un ritmo irregular. En cuanto a la proporción se trata de relaciones de tamaño y escala entre los distintos elementos presentes en una imagen. Esta puede ser una característica utilizada para lograr un equilibrio y una armonía visual. Un ejemplo de esta técnica empleada en una fotografía y en diseño gráfico es la regla de los tercios, que consiste en dividir la imagen en 9 partes iguales, mediante 2 líneas horizontales y 2 verticales. De esta manera, los elementos importantes de la imagen se ubican en los puntos de intersección a lo largo de las líneas, generando una composición equilibrada. Ahora hablemos de la iluminación. La iluminación es otro elemento fundamental en la composición de una imagen. La forma en la que se ilumina una escena puede afectar dramáticamente el estado de ánimo, la atmósfera y la interpretación de una imagen. La iluminación puede ser natural o artificial y puede ser suave o dura, dependiendo de la dirección, intensidad y calidad de la luz. La luz suave tiende a crear sombras suaves sin transiciones graduales entre luces y sombras, lo que puede transmitir una sensación de calma y tranquilidad. Por otro lado, la luz dura crea sombras marcadas y contrastes fuertes, lo que puede generar una sensación de drama y tensión. La iluminación también puede resaltar ciertos elementos de una imagen y crear un sentido de profundidad y volumen. La representación de una imagen puede variar en su grado de dimensionalidad, es decir, en cómo se percibe la profundidad y la forma en la imagen. Existen dos tipos principales de representación, la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. La representación bidimensional se refiere a una imagen que se presenta en un plano o superficie plana, como una fotografía, una pintura o una imagen impresa. En este tipo de representaciones no se percibe una sensación de profundidad real, ya que todo está contenido en un solo plano. Sin embargo, a través de técnicas como la perspectiva, el uso de líneas convergentes y el juego de proporciones, se puede crear una ilusión de profundidad y tridimensionalidad. Además, elementos como el color y la textura y la luz pueden ayudar a darle una sensación de volumen a la imagen bidimensional. Por otro lado, la representación tridimensionalidad busca crear una imagen que se perciba como real y con profundidad. Esto se logra mediante técnicas como el modelado en 3D, la realidad virtual o el uso de esculturas y maquetas físicas. En este tipo de representación, los objetos y elementos de la imagen tienen volumen y se pueden apreciar desde diferentes ángulos. La tridimensionalidad permite una mayor interacción con la imagen, ya que se puede explorar desde distintos puntos de vista y desde otros puntos de perspectiva. Mecanismos de interacción. La representación de la imagen puede involucrar diferentes mecanismos de interacción que permiten al espectador explorar y comprender la imagen de manera más profunda. Algunos de estos mecanismos son: la perspectiva es una técnica utilizada en la representación visual para crear la ilusión de profundidad y distancia en una imagen bidimensional. A través de la perspectiva lineal se pueden representar objetos,
espacios tridimensionales en una superficie plana, lo que ayuda a guiar la mirada del espectador y crear una sensación de profundidad. Punto de vista. El punto de vista desde el cual se observa una imagen puede influir en la forma en la que se percibe y se interpreta. Cambiar el punto de vista puede revelar detalles ocultos, resaltar ciertos elementos o crear una sensación de inmersión en la imagen. Escala de proporción. La escala y la proporción de los elementos de una imagen pueden afectar la percepción del espectador sobre el tamaño, la importancia y la relación entre los objetos representados. Jugando con la escala y la proporción, se pueden crear objetos visuales interesantes y transmitir mensajes específicos. Textura y color. La textura y el color son elementos visuales que pueden influir en la percepción táctil y emocional de una imagen. La textura puede añadir realismo y profundidad a los objetos representados, mientras que el color puede evocar diferentes sensaciones y emociones en el espectador. Y para concluir, la interactividad. En la era digital, la interactividad se ha convertido en el mecanismo importante en la representación de imágenes, a través de aplicaciones interactivas, realidad virtual o realidad aumentada. Los espectadores pueden explorar y manipular la imagen, lo que les permite tener una experiencia más inmersiva y participativa.